¿Sabías que alrededor de 100 millones de cristianos son perseguidos actualmente simplemente por el hecho de ser cristianos? De acuerdo a un informe citado por la agencia de noticias Reuters, en el año 2012, más de 100 millones de cristianos, incluyendo niños, mujeres y ancianos, han experimentado persecución solo por su fe en Cristo. ¿Sabías que la religión cristiana está prohibida o restringida en 111 de los 194 países del mundo? Esto significa que el 57% de los países del mundo está cerrado al cristianismo y castiga con cárcel o muerte las conversiones a Cristo. La mayoría de estos países se encuentran en África, Medio Oriente y Asia. ¿Sabías que en los países islámicos como Arabia Saudita e Irán se castiga el ser cristiano con la muerte? Casos recientes de cristianos que han enfrentado la posibilidad de morir por su fe han sido Youssef Nadarkhani y Zahed Abedini en Irán y Asia Bibi y Héctor Alem en Pakistán. ¿Sabías que Corea del Norte, Arabia Saudita y Afganistán son los 3 países que encabezan la lista de los perseguidores de la Iglesia? Corea del Norte es un país en el que no existe la libertad de religión. Los cristianos, según la ley del Estado, son clasificados como hostiles pues se niegan a venerar al líder de turno del país. Por esta razón, todo cristiano practicante enfrenta detención, tortura y hasta la ejecución pública. También existen campos de concentración donde se estima hay cientos de miles de cristianos trabajando en labores forzosas a causa de su fe en Jesús. Por otro lado, en Arabia Saudita y Afganistán, se persigue a los cristianos debido a las leyes de la religión islámica. Estos países basan su ley en la Sharia, lo que significa que su ley se basa en las palabras del Corán y de Mahoma. El Corán, por ejemplo, dice a los musulmanes: hagan la guerra contra aquellos que no creen en Alá o en el día final, y quienes no consideran pecaminoso lo que Alá y su mensajero han declarado pecaminoso, y quienes no adoptan la religión de la verdad, entre aquellos a quienes les fue dada la Escritura. Corán 9:29. Este verso deja claramente establecido que los que crean algo diferente al Islam deben ser perseguidos y combatidos, especialmente los cristianos y los judíos. En adición a esto, en la literatura islámica, se reporta que Mahoma dijo: todo aquel que abandone su religión islámica, mátenlo. Sahih Bukhari 9:57. Por esta razón, hoy día, en los países islámicos se prohíbe la predicación del Evangelio y las conversiones. Las palabras de Mahoma fueron claras al respecto. Si alguien decide abandonar su religión islámica y se convierte a Cristo, la sentencia es la muerte. ¿Sabías que en América hay 3 focos de hostilidad hacia los cristianos? Actualmente en las regiones dominadas por las FARC, en Colombia, presentan oposición al mensaje cristiano. Igualmente en México y especialmente en el estado de Chiapas y en Oaxaca, se está viendo un aumento marcado en la persecución contra grupos evangélicos por parte de fundamentalistas católicos. El tercer foco de persecución cristiana en América es Cuba, cuyo régimen comunista se basa en el ateísmo y en el culto a la persona del presidente. ¿Sabías que China es uno de los países que más persigue a los cristianos en Asia? El régimen comunista chino se basa en el ateísmo y en la obediencia total al Estado y a su líder. Aunque la ley de la República garantiza la libertad de cada persona de elegir la religión que desee practicar, la realidad es que el Estado controla lo que se predica en las iglesias que ha permitido en el país. Por ejemplo, las iglesias aprobadas por el Estado tienen estrictamente prohibido predicar sobre el libro de Apocalipsis, enseñar o decir que Cristo vuelve por su iglesia y hablarle a los niños sobre Jesús. Se prohíbe también la libre circulación de material cristiano, al igual que el proselitismo. Recientemente, el gobierno chino ha declarado que a pesar de su ateísmo, favorecerá la enseñanza del budismo y del taoísmo, debido a que los consideran como parte integral de sus raíces y de la cultura china. Un caso muy notorio de persecución cristiana fue el del hermano Yun, quien escribió un libro en el que narró las torturas a las que fue sometido en incontables ocasiones por parte del gobierno a causa de su fe. Su libro, traducido al español y titulado Hombre Celestial,
es un fiel relato de los sufrimientos de los cristianos en China. Es posible que usted no supiera sobre estas cosas, pero ahora que ha visto este video, tiene una responsabilidad con la iglesia perseguida. Usted podría mirar hacia otro lado, pero ya nunca podrá decir que no lo sabía. Noviembre, mes de oración por la iglesia perseguida.